Con el maestro Alfonso Zárate. Él escribe su columna Los usos del poder, se publica los jueves, hoy, en el periódico El Universal. Él es conferencista, presidente de grupo, consultor interdisciplinario, una firma especializada en estrategia y comunicación política. Maestro Zárate, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Aquí estamos, como cada año, la Ciudad de México sufre la presencia de los trabajadores de la educación. Supongo que tienes una observación clara sobre lo que está pasando, el chantaje. Sí, Pepe, yo creo que la renuncia del gobierno a aplicar la ley a los vándalos que se disfrazan de profesores, es que para no caer en provocaciones, me parece puede explicarse a partir de varios elementos. El primero, el síndrome del 2 de octubre. Ningún gobierno, y menos uno que se dice de izquierda, quiere cargar con la etiqueta de represor. Y sin embargo, a mí me gustaría subrayar que mientras el movimiento estudiantil de 1968 fue pacífico, el de la coordinadora es claramente violento. En segundo lugar está la afinidad ideológica de la CENTE con Morena. Durante los años de su larga campaña hacia la presidencia, López Obrador hizo suyas las demandas, incluso las más absurdas, de la coordinadora. El incremento salarial del 100%, la abrogación de la ley del ISSSTE, y como candidata también Claudia Sheinbaum ofreció abrogar la ley del ISSSTE, lo que ahora justamente le echan en cara los dirigentes de la CENTE. En tercer lugar está el argumento que escriben los profesores de sus derechos constitucionales de petición y a la manifestación. Un argumento embustero, porque muy convenientemente ocultan que esos derechos tienen claros límites, como lo determinan varios artículos constitucionales. Por ejemplo, el artículo sexto es el que establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino, dice la Constitución, en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Luego está el artículo noveno, que dice que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad. Sí, siempre y cuando no se profieran injurias contra la autoridad ni se haga uso de violencias o amenazas para intimidarla Pues u sí, obligarla a resolver en el sentido que se desee. Y claro, está también eso es el muy artículo claro. 17, Pepe. Eso es muy claro, Alfonso, pero lo Sí, que nos llama la atención es que no hay límites en estas acciones para que hay acciones claramente delictivas. No podemos, así es. no por dogmáticos, vamos a permitir que haya crímenes que se cometen en contra de terceros que no tienen nada que ver con este asunto. Claro, yo creo que difícilmente podríamos encontrar otro ejemplo de perversión política que la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, porque sus líneas de acción incluyen el chantaje, el secuestro de funcionarios públicos, la toma de aeropuertos, la quema de archivos oficiales, el bloqueo de vías de comunicación, la quema de vehículos y algo que me parece que no es menos grave, que los profesores que se dicen democráticos lastiman a los niños más pobres, aquellos niños para quienes la educación pública es casi la única vía para salir de la pobreza. Y en vez de estar en las aulas enseñando, están en las calles rompiendo vidrios y asaltando oficinas. Y ahora, con el Mundial, la coordinadora tiene otro ingrediente de fuerza y de presión. Para esta organización, que ha hecho de la confrontación su herramienta principal y que acostumbra llevar las negociaciones hasta el límite, esta condición de México como subsede del Mundial de Fútbol le cae como anillo al dedo. Y frente a los actos delictivos, la respuesta de la autoridad ha sido, como en el caso del grupo criminal Los Ardillos, el establecimiento de mesas de diálogo, es decir, la renuncia a imponer el Estado de Derecho. Y la presidenta Sheinbaum los justifica. Según ella, los más agresivos, los vándalos, no son profesores. Yo creo que aunque oculten su rostro, las autoridades saben bien quiénes son
las áreas de inteligencia civiles y militares los tienen bien identificados, pero no se atreven a detenerlos y a procesarlo. Hay algo enfermizo también, diría Pepe, en esta obsesión de la coordinadora por lastimar y doblegar a la Ciudad de México y a sus habitantes. Por una parte, les permite sacar resentimientos que vienen de muy lejos, de muy atrás. Muchos de ellos provienen de comunidades que viven en un abandono permanente, algunos son egresados de la normal de Ayotzinapa, la misma normal de la que egresaron Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, los líderes de las guerrillas guerrerenses en la década de los 60. Y por otra parte, humillar a la capital de la República les da un sentido de poder. Como hemos visto en las jornadas recientes, destruyeron estatuas del Mundial y hasta se echaron una cascarita en un tramo de Bucareli. Y desde luego todo esto está ocasionando daños muy serios al comercio, al turismo de la capital. Por eso el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez Camposeco, ha calculado en más de 400 millones de pesos las pérdidas que van por las movilizaciones de la CENTE. La celebración, diría, en unos cuantos días de la inauguración del Mundial de Fútbol, le pone una condición todavía más difícil al gobierno federal. Lo más probable es que, como ha ocurrido en el pasado, doble las manos y le entregue una enorme cantidad de recursos que manejan los líderes a su antojo. De esta manera, la coordinadora estará confirmando su tesis de que la manera más eficaz de doblar al gobierno es ejerciendo una presión feroz. Los gobiernos federal y estatales les tienen miedo y no han acertado a construir las condiciones para que dejen de extorsionar. Estamos mal, Pepe, y de malas. Estamos entre los narcos por una parte, Claro. y los anarcos por la otra. Fíjate a lo que hemos llegado, maestro Zárate. El obispo privado de México canceló la procesión del jueves de Sí, Corpus. Ojo, en 500 años no se había cancelado. en 500 años. Vea lo que ha llegado la gente. ¿Qué espera el gobierno? ¿Qué explica la resistencia del gobierno a imponer el Estado de Derecho, que en la Constitución establece justamente que el Sus límites. gobierno tiene el poder, tiene en sus manos el poder para imponer orden y justicia? Y luego hay una confusión que repite el gobierno una y otra vez, que no será represor. Y yo creo que efectivamente represión es lo que ocurrió en 1968, particularmente la tarde del 2 de octubre en Tlatelolco, cuando los grupos militares y los del Estado Mayor dispararon sobre los jóvenes que se encontraban allí reunidos. Pero yo creo que la aplicación estricta de la ley no es represión y que, como dijo el clásico Max Weber, al Estado le corresponde el monopolio en el uso de la violencia legítima. Yo creo que hay una enorme cobardía y una enorme irresponsabilidad porque por proteger a estos delincuentes disfrazados de profesores se está desatendiendo a los ciudadanos. Y los ciudadanos, ¿quién los defiende, Pepe? ¿Cuál va a ser el costo político? Con esto concluimos. ¿Cuál va a ser el costo político para Morena después de todo esto que está ocurriendo? Yo creo que poco a poco esta y otras decisiones están empezando a erosionar los altísimos niveles de aprobación que tiene este gobierno. Ya sabemos que los tiene fundamentalmente por la política social, por la gratitud de los que se ven beneficiados por esos programas, pero creo que aún ellos, los que circulan por las avenidas, por las calles, que van a llevar a un enfermo a un hospital y que no pueden hacerlo porque están bloqueados, los que no llegan a sus trabajos, yo creo que en todos ellos empezará a observarse lo que ya se conoce de las últimas semanas, un crecimiento de la desaprobación al gobierno. Espero que una sociedad cada vez más sensible esté cuestionando más severamente la renuncia del gobierno a cumplir con su responsabilidad más elemental, que es la protección de la vida y el patrimonio de sus habitantes. Maestro Zárate, muchas gracias por tu comentario. Te dejo, como siempre, un abrazo con gran afecto. Te dejo un abrazo también. Que te vaya muy bien, maestro.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.